Buenas noches con todos los seguidores de Adolfo Castro y Asociados. Hoy un miércoles más de conversatorio, luego de una semana intensa en cuanto a la inauguración de nuevos programas como el día lunes que tuvimos explicando a la comunidad lo que se trata la mediación. El día de ayer hemos hecho un homenaje a una ex juez de lo penal del Cantón Portoviejo, la doctora Ivonne Sánchez García. El día de hoy vamos a tratar en este conversatorio jurídico los casos que se siguen en contra del expresidente Abdalá Bucaram, para lo cual hemos invitado a un gran jurista portovejense que tiene, por su trayectoria, tiene la capacidad de litigar a nivel nacional, es el abogado Santiago Hernández. Santiago, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Si me escuchan bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por la bienvenida, doctor. Usted es un caballero con los colegas, quien da la oportunidad sin interés alguno en que podamos tratar temas jurídicos, y gracias al Señor que nos da discernimiento para poder explicar estas cuestiones. Y bueno, aquí estamos. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven. Amén. Bien, nosotros queríamos tratar contigo, Santiago, y que fuiste parte de la defensa o eres parte de la defensa del expresidente Abdalá Bucaram, los casos por el cual son procesados. Sí, así es, doctor. Él fue detenido en delito flagrante cuando, luego de un allanamiento, se encontró un arma y unas cuantas vacías. Vamos a explicar a nuestros seguidores paso a paso los componentes jurídicos de cada tipo penal y luego la pena que se podría enfrentar o no en los distintos casos. Y también explicaremos si a nuestro criterio se encuentra bien procesado el expresidente por cada tipo penal. Bien, comencemos con el tema del arma. En el tema del arma, luego de la detención pasaron una audiencia y la fiscalía decide seguir la investigación en contra de Abdalá Bucaram por el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es tráfico ilegal de armas. ¿Cuál es el criterio de Santiago Hernández respecto a esta figura jurídica por el cual procesó la fiscalía? Bien, muchas gracias, doctor. Efectivamente, en un allanamiento encontraron en la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz un arma de fuego y 2 cajas de municiones, lo cual en la audiencia sí se calificó una flagrancia y empezó a ser procesado por el tipo penal constante en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, comenzamos a analizar cómo titula este tipo penal o este injusto penal, ¿no? Que tenemos, que es el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. En este caso, como se le encontró un arma de fuego, es obvio que ya no podríamos hablar de armas químicas, nucleares o biológicas. Sin embargo, lo que es de análisis es por qué, si se le encuentra un arma y dos cajas de municiones, por qué la fiscalía procesa o imputa al expresidente Abdalá Bucaram por este delito que indica lo siguiente, y me voy a permitirlo leer. Perfecto. La persona que dentro del territorio ecuatoriano adquiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transmite, importe, exporte, reexporte y comercialice
armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, ¿no? Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Ahora, ¿cuál es el elemento esencia dentro de el elemento sustantivo dentro de este tipo penal? Que al expresidente Abdalá Bucaram se le haya encontrado las armas, las piezas, las municiones y los explosivos. Entonces, cuando el tipo penal, que es una descripción de una conducta, ¿sí? El tipo penal, la conducta debe reunir todos los elementos objetivos de esa descripción. Es decir, que para que a una persona se la procese por tráfico ilícito de armas, deberían de encontrarle las armas, las municiones, las piezas y explosivos. Si no encuentran explosivos, la conducta sería atípica. Es decir, él sería inocente y deberían de eximir la fiscalía de este tipo penal porque no se le encontró un mandato del tipo penal que es explosivos. Es decir, aquí hay una conjunción disyuntiva que obliga al infractor a que tenga, fabrique o cualquiera de los verbos rectores que describe el tipo penal, ¿sí? Debe imperativamente el sujeto activo, deberían de encontrarle los explosivos. Y la conjunción disyuntiva, la doctrina, si leemos a Fernando Lázaro Carraras, nos dice que la conjunción o la conjunción disyuntiva o la disyunción es la separación en el discurso de dos palabras que deberían ir lógicamente juntas, ¿no? Entonces, el o el i cambian rotundamente la forma de interpretar el tipo penal. En este caso, el i, esa conjunción disyuntiva, obliga a quien interpreta esa ley a revisar si es que el sujeto activo le encontraron también los explosivos. De no serlo, la conducta del sujeto sería atípica. Bien, por lo tanto, sí, dígame. tenemos en la audiencia dos señoras ex fiscales muy reconocidas, la doctora María Eugenia Vallejo Alarcón y la doctora Sonia Barcia, y de quienes aprendí por mi paso de la fiscalía, que a lo mejor al momento de formular cargos en un delito flagrante, tú por el poco tiempo que tienes de armar tus casos, puede haber, no sé si una equivocación o un apresuramiento al formular. Vamos a suponer que hubo un apresuramiento al formular por fabricación. Muy bien, pero luego del tiempo de investigación pudo haber una reformulación de la fiscalía porque tenían una sola arma, tenían 2 cajas de bala. Era un claro delito de los que tipifica el artículo, y tengo el código en la mano, 360, tenencia o porte de armas. Creo que ahí falla la fiscalía, en darse cuenta que ya no tuvo esos verbos rectores, esos componentes del tipo penal de la fabricación, del artículo 362, que detalladamente tú lo has explicado, debió reformular por
la tenencia o la posesión de armas. No lo hizo. Incluso ya en esta etapa, me parece que ya está llamado a juicio. O si me corriges, ¿en qué etapa está el caso actualmente del cuanto al arma? Bien, en cuanto al arma, usted lo ha expresado y ese es con todo el respeto que usted fue fiscal y a las dos damas quienes ejercen la titularidad del ejercicio de la acción penal pública, un error no puede tener preso una persona. Felizmente, el expresidente de la República es un ser humano, ¿sí? Y por su edad y por su condición de salud, no se le pudo dictar un auto de prisión preventiva. Pero imagínense que no fuese una persona mayor de edad, fuera una persona joven, una persona que esté con un buen estado de salud. Estos errores que comete la fiscalía los puede hacer porque, bueno, nadie es perfecto en este mundo, pero quienes imparten justicia tienen un control dentro de la sustanciación de un proceso, ¿sí? Entonces, el proceso adversarial hoy en día es oral. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez escucha a las dos partes. Entonces, cuando el juez escucha a las dos partes, bueno, él bajo el principio de iura novi curia, él conoce de derecho, él tiene un estándar alto, él tiene un estándar alto académico, sí, que le permite hacerle conocer a la fiscalía que el tipo penal por el que se le procesa no está adecuado a la conducta de a quien se le imputa un delito. Más allá de que en la audiencia de formulación de cargos, el formular cargos no es objeto de impugnación o de que se formule o no se formule cargos. Es netamente una audiencia de fiscalía. Pero el juez está para eso. Uno. Dos, la fiscalía, imagínense, imputa por un delito al expresidente que el quantum de la pena está entre 5 a 7 años, ¿sí? Que es el 362. Sin embargo, el 360, que es el de tenencia de armas, está entre de 6 meses a 1 año. Entonces, todas estas cosas, el juez analiza un pedido de auto de prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, más fácil es que den una medida alternativa a la prisión preventiva con un delito menor, de menor quantum de pena, a un delito de mayor quantum de pena. Entonces, son cuestiones, no quiero decir que como fue político, querían presionar de esa manera, decía Zaffaroni, que a veces los jueces se dejan llevar por una imputación política. Entonces, yo creo que ese ha sido no un error, sino un mandato de que se impute por este delito al expresidente Abdalá Bucaram. Con todo el respeto a las damas, que en este caso de armas, ¿en qué estado se encuentra el proceso? Bien, entiendo que está por definirse la fecha, día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Bien. Como la defensa de Abdalá Bucaram o de cualquier ciudadano que lo procesaran erróneamente, ¿qué haría el doctor Santiago Hernández para demostrar la inocencia o que no
se ha tipificado bien el delito, en este caso el tráfico de armas. Bien, si el tipo penal no se reformula, ¿sí? La conducta que ha adecuado el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no coincide con la descripción del tipo penal constante en el artículo 362, porque hay un mandato, un delito tipificado, ¿sí? Describe, como le decía anteriormente, una conducta. Es decir, a Abdalá Bucaram se le debió haber encontrado explosivos para que pueda, se le debió haber encontrado explosivos para que pueda haber sido imputado por este delito. De no reformularse el tipo penal y en audiencia de juicio, el debate cursa sobre el 362, que es el tráfico ilícito de armas de fuego. El expresidente Abdalá Bucaram, con esa conjunción disyuntiva y ese mandato del injusto penal que requiere un explosivo, ¿sí?, que es el elemento objetivo del tipo penal, sería inocente, podríamos conseguir una ratificatoria de inocencia, sin duda. Muy bien, ese día del allanamiento también se encontraron unas vasijas en el domicilio del abogado Abdalá Bucaram, por lo cual se lo procesó de acuerdo a lo tipificado en el artículo 238 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona transporte y comercialización ilícito y tráfico de bienes del patrimonio cultural. Al respecto, la defensa del abogado Abdalá Bucaram, ¿cuál ha sido la posición? Bien, es un caso que no es común en el medio bueno, tal vez en el territorio ecuatoriano, pero han existido incluso jurisprudencias y quiero partir de la Constitución, ¿no? Al expresidente Bucaram le encontraron en el allanamiento le encontraron unas vasijas y unas molduras presuntamente arqueológicas y que eran bienes patrimoniales. Y lo que no se define bien es que la Fiscalía no sabe si son bienes patrimoniales o bienes patrimoniales del Estado, que no podemos confundir eso, y hay que hacernos una pregunta bien interesante respecto de esas preguntas, ¿no? Al expresidente de la República lo imputan por el artículo 238 del Código Orgánico Integral Penal, que titula el transporte y la comercialización ilícita de tráficos de bienes del patrimonio cultural. Ahora, ¿por qué no es un delito? Por dos cuestiones. La primera, porque si la ley, interpretándola, cuando se interpreta la ley, doctor, sí, usted, si se va a la Constitución en el artículo 379, usted puede ver que nos dice que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevantes, ¿sí?, para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros, las lenguas, las edificaciones y espacios, monumentos que tengan valor histórico, artístico, los documentos, objetos, colecciones que tengan valor histórico o artístico,
las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas, eso forma parte del mundo de un bien que es patrimonio cultural. Ahora, más abajo detalla la Constitución que los bienes culturales, patrimonios del Estado, serán inalienables, inembargables y no se podrán comercializar. Entonces, usted divide dos cuestiones. Si esas piezas eran patrimonio cultural o eran patrimonio cultural del Estado. ¿Correcto? Ahora, y para que sea un delito, ¿sí? Debe ser un patrimonio cultural del Estado y esas piezas deben estar certificadas como patrimonio cultural del Estado. Y eso en la Fiscalía no hay. No están certificadas como patrimonio cultural del Estado. Y en la formulación de cargos, la Fiscalía describe que dichos objetos son patrimonio cultural. Nunca dijo que son del Estado. ¿Sí? Nunca los dijo. Y hay una resolución de la Corte Constitucional, ¿sí? Y que está en la Constitución incluso, que es una sentencia interpretativa y la cual nos dice que los bienes culturales patrimoniales del Estado no son objeto de comercio, siempre y cuando estén en posesión de una persona y no del Estado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿De quién estaba en posesión? ¿De quién estaba en posesión esas piezas arqueológicas? ¿Del Estado? No, no estaba en posesión del Estado. Estaba en posesión de una persona que fue presidente de la República. No lo tuvo el Estado. El dominio de ese patrimonio cultural no lo tuvo el Estado ecuatoriano. Es más, para acotar lo que estás diciendo, el doctor Pazmiño, a la resolución que tú te refieres de la Corte Constitucional, en la parte resolutiva, esa Corte mencionaba que la persona particular podría bien, si era de su propiedad, vender al propio Estado estas piezas arqueológicas. No sé si tengas el número de la resolución, si no lo vamos a buscar. Sí, y lo vamos a dejar el caso número 000709 IC. Esa sentencia, esa resolución fue de un caso en el que se le encontró a una persona, si mal no recuerdo, la cinta, la chaqueta de Simón Bolívar, si mal no recuerdo, y un collar masón de él, porque Simón Bolívar pertenecía a la logía o a la secta masónica, ¿sí? Y se le encontró este tipo de medalla que supuestamente decían que le pertenecía a Simón Bolívar y otras que le pertenecía a el general Eloy Alfaro. Entonces abrió una discusión y esa discusión, la Corte Constitucional dividió estas dos preguntas, ¿no? ¿Será lo mismo un patrimonio cultural? ¿Será lo mismo que un patrimonio cultural del Estado? Algo totalmente distinto, ¿sí? Y que, bueno, el tema tampoco también versa por otro lado. El tema versa por lo siguiente. Yo le voy a hacer llegar, doctor, la sentencia de la Corte Constitucional, bueno, que a la final lo que hace es resolver si es que estas cuestiones arqueológicas
si están en posesión de una persona, pueden ser comercializadas o no, o pueden ser transportadas o no. En ningún momento lo hemos visto al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz comercializar piezas arqueológicas. Él la tenía como adorno en una casa y tampoco ha transportado piezas arqueológicas, lo tenía como adorno en la casa. No los tenía escondido, no los tenía enterrado, los tenía en la casa. Entonces, eso en cuanto a la interpretación de la norma. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en dicha resolución ve que hay un choque entre normas y como sabemos en el derecho la anomia no hay norma, la anomia es norma y la antinomia es el choque entre normas, ¿correcto? Entonces, cuando teníamos el tipo penal de sancionar a una persona que esté comercializando patrimonio cultural y de hecho el tipo penal describe que el que transporte y comercialice ilícitamente o trafique bienes patrimonio cultural, no especifica bienes patrimonio cultural del Estado o bienes patrimonio cultural en posesión del Estado, no especifica. Entonces, el 379 le dice todo lo contrario al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hay un choque entre normas y hacen un control constitucional, el cual dice ninguna ley puede estar encima de la Constitución y cuando se interpreta las normas debe ser la que favorezca al reo. Ahora, hay otra cuestión, ¿no? Supongamos que alguien robó de Carondelet esas piezas, doctor, y esas piezas se las regala usted, doctor Adolfo. Yo las robo. Vamos a que yo las robo o las hurto, ¿sí? Y se las regalo el día de su cumpleaños, doctor. Aquí hay una vasija, espero que la disfrute y la ponga en su sala, ¿sí? Al siguiente día hay un allanamiento y encuentran esa vasija en su casa. La pregunta es usted responsable penalmente por tener una vasija de barro que es patrimonio, que es pieza arqueológica y que es patrimonio cultural del Estado registrada debidamente? ¿Sería usted responsable penalmente? La respuesta es no. ¿Por qué es no? Primero, en la reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 28.1, nuestros asambleístas integran en el COIP lo que denominamos el error de tipo, que es analizado únicamente en la categoría dogmática típica, es decir, en la categoría dogmática de la tipicidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como el error de tipo? El error de tipo es cuando el sujeto actúa con error sobre los elementos del tipo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el delito que sanciona? Los verbos rectores, que es el 238, que es que ilícitamente adquiera, transporte, enajene, intermedia, intercambio, comercializa bienes pertenecientes, bienes patrimonio cultural del Estado, ¿sí? Que pueden ser también piezas arqueológicas, que es una agravante del tipo penal. Le pregunto a usted, ¿usted es capacitado para de vista saber que es una pieza arqueológica?
No. Usted es capacitado para entender que eso es un patrimonio cultural del Estado. No. Entonces, usted no respondería penalmente porque existiría un error de tipo invencible, porque sus facultades humanas no alcanzan a conocer que esa pieza que Santiago Hernández le regala a usted es arqueológica o patrimonio cultural del Estado. Lo que podemos también entender con lo que le ha sucedido al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Y para añadir, esas piezas arqueológicas no estaban ni registradas, porque se conoció por redes sociales, incluso hicieron conocer el certificado respectivo que la institución correspondiente certificó que no estaban registradas, por lo cual también a mi criterio ese caso no tendría fundamento para llegar a una audiencia de juicio y en caso de llegar no podrían probar el injusto penal que estamos tratando, que por cierto lo sanciona con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De 5 a 7 años. Y cuando son piezas arqueológicas, de 7 a 10 años, doctor. Y que ni siquiera cabría una suspensión condicional de la pena, que es una figura que vamos a tratar y a explicar en lo posterior. Bien, luego de que no, para mi criterio, reitero, no tienen un caso en cuanto al arma, porque está mal tipificado. No tienen un caso con las vasijas que han encontrado, por lo que hemos detallado aquí. Y no me quiero pasar al otro tema porque te hace una pregunta Iván Ibarra y te pregunta, en este caso Bucaram, ¿se podría o no aplicar el artículo 361? Que le expliques. El artículo 361 habla de la fabricación. Sí, a ver, el artículo 361 lo que titula es, bueno, también tiene los mismos rectores que es adquirir, comercializar o transportar sin la autorización correspondiente armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Aquí hay una diferencia enorme y el amigo Ibarra lo interpreta muy bien. Abajo, en el 362, dice y explosivos. ¿Sí? Y en el 361 lo que dice aquí es que la persona cumpliendo los verbos rectores, ¿sí? Sin la autorización correspondiente, digamos, les tenga, ¿no? Armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos. O piezas, municiones, explosivos, pero hay otro verbo rector que arrastra los iniciales, que es la fabricación, es decir, que hay un destino a que todo lo que se le encuentre debe probarse que va a fabricarse. Por lo tanto, tampoco se adecuaría esta conducta al tipo penal del 361, pero es discutible porque es cuestión también de interpretación y ver la conducta. Recordemos que existen delitos de mera conducta o de mera actividad, ¿sí? El cual yo puede ser que esté en una bodega, ¿sí? La que yo lo que hago es cuidarla. Sin embargo, otras personas han metido, han sacado, han fabricado municiones, armas, piezas o explosivos. Entonces, esta descripción de una conducta ilícita
dirige a que el sujeto lo vaya a fabricar, ¿no? Destinadas a su fabricación, pero es totalmente discutible. Bien nos acota la doctora Sonia Barcia, que fue fiscal y que fue incluso fiscal provincial, que ahora es Sí. catedrática, nos dice, los verbos rectores del artículo 362 no aplican ninguno de ellos al hecho puesto en conocimiento por la fiscalía. La fiscalía debió reformular. Esto era una posesión de armas. Así de fácil y así de sencillo. No sé por qué la fiscalía se complicó tanto. Tú ya diste tu opinión. Yo también te apoyo y creo que va por ese punto de vista. Concordamos con la doctora Sonia Barcia. En este programa lo que damos es un punto de vista académico, jurídico, y es lo que tratamos de interpretar en base a nuestra experiencia en el libre ejercicio o en la función pública que hemos tenido. Esteban Luis Ruiz dice, son piezas que la gente más antigua le gustaba coleccionar y ahora ya estamos más modernizados. Muchísima gente ya no los quiere tener igual. Uno mismo había tenido y ya no queda bien en la oficina. Y como se ha indicado, un supuesto tipo penal que se va a caer. Muy bien, no tuvieron tenencia de armas. El tráfico de armas, las vasijas. Ahora, en un programa anterior tuvimos tu grata presencia y hablamos de ese allanamiento televisado que todos nos opusimos, o criterios juristas, todos criticaron, abrieron una nueva causa por delincuencia organizada. ¿Qué conoces del tema? ¿Cómo va? ¿Por qué lo procesan por delincuencia organizada? Bien, no puedo hablar de lo que no conozco, doctor. Desde un inicio patrociné al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz sobre el delito o la mala imputación del tráfico ilícito de armas de fuego y sobre el transporte y comercialización de piezas arqueológicas y bienes patrimoniales. Entonces, lo que yo podría hablarle es respecto de mis defensas a estos casos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si tratamos en sí lo que se trata de este programa de explicar qué es delincuencia organizada? Para que la gente entienda sí, cuál es el tipo penal por el cual lo han procesado ahora a Abdalá Bucaram. Bien. La delincuencia organizada tiene delitos medios, ¿sí? Delitos medios para llegar a un fin, pero estos delitos medios son cometidos por personas estructuradas, es decir, que ellos mediante un concierto, ellos conciertan el cometimiento de uno o varios delitos. Y esta delincuencia organizada debe ser probada su estructura, ¿sí? Su estructura, porque cuando hay una delincuencia organizada, la misma palabra lo dice, la organización, es decir, varias personas organizan cometer uno o varios delitos, Entonces, entiendo referencialmente, doctor, que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz está llamado por delincuencia organizada, si mal no recuerdo, por la muerte del israelita y también por compras de insumos médicos, pruebas de COVID, ¿sí? Y negociadas ilícitamente, ¿no? Que estaban implicados
los israelitas. Para aclarar un mensaje que nos llega en el WhatsApp, de asociación ilícita es un delito que dentro de los delitos medios tienen que estar sancionados con penas privativas de libertad menos de 5 años. La delincuencia organizada, Correcto. por lo que se ha procesado, son delitos medios de más de 5 años. Porque preguntan que por qué no se lo procesó por asociación ilícita. De lo que tú has explicado, podría ser eventualmente por la muerte de un ciudadano, por lo tanto, ese delito es sancionado con más de 5 años, y la venta de medicamentos, que podría ser tráfico de influencia, peculado, lo que la fiscalía dentro de la investigación determine, también es sancionado con el peculado con más de 5 años. Por eso lo procesan por delincuencia organizada y no por asociación ilícita. Así es, la delincuencia organizada contenida y descrita en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal tiene sus dos verbos rectores, que es que un grupo estructurado de personas, ¿sí? planifiquen o financien o tengan el mando, ¿sí? o la dirección para, con el propósito de cometer delitos, uno o varios delitos, pero que sean sancionados de 5 a 7 años. De 5 años en adelante. La pena privativa de libertad es de 5 a 7 años. ¿Sí? Pero recuerde usted que en este delito existen colaboradores y personas que están al mando. Entonces, eso creo que tú ibas a explicar el tipo de pena que podrían recibir los colaboradores y los que están al mando de la estructura criminal que has detallado en el artículo correspondiente. Bien, por ejemplo, veamos que en delincuencia organizada, un grupo estructurado se organiza para cometer un delito de blanqueo de activos, que a opinión propia está mal tipificado como lavado de activos. Suena como una descripción de un tipo penal criollo, pero decía Jordi Ferrer, el jurista español, que no es lavado de activos, sino es blanqueo de activos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el artículo del lavado de activos, la pena es distinta al que comete directamente el delito y al de su colaborador. El colaborador responde a una pena que será el tercio de la pena mínima del delito en general. Es decir, no responde penalmente el que idealiza el crimen no responde penalmente a cual colabora con dicho crimen. Es decir, esto pasa y camina por un principio llamado el principio de subsidiariedad, ¿sí? El principio de fragmentariedad y el principio de mínima intervención penal. Es decir, las penas serán impuestas conforme a la gravedad de la infracción o al bajo estándar de peligrosidad del tipo penal. Entonces,
¿qué es lo que decía y lo comenzó a decir, si mal no recuerdo? Si mal no recuerdo, ya lo hablaba Sócrates, ya decía que no es justo que le pongan la misma pena a alguien que mate, ¿sí? A que alguien que haya llevado al que haya matado. Entonces, eso es el derecho penal moderno, ¿sí? Las penas. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos siguen, a Alejandro Ote, que nos ve desde Argentina, a Vinicio Rafael Orellana, a Miguel Pérez, que se reporta desde la Ciudad de México, al sargento Jimmy Navarrete, a la doctora María Eugenia Vallejo, a la doctora Sonia Barcia, a la colega Alexis Moreira, al colega Víctor Sánchez, que le manda un cordial saludo, abogado Santiago Hernández. Gracias, muy amable. A Mariana Mejía, a Homero Ignacio Andrade, al abogado Mauro Monserrate, que nos sigue desde Manta, a Iván Ibarra, a Leopoldo Gutiérrez. Desde Chones se reporta Fabiola Arteaga, la colega que es mediadora, Esteban Ruiz, la doctora Sonia Barcia, un saludo de Ferdinand Muñoz, quien agradece tu explicación y que ha sido claro en la exposición. Gracias. Y en las dudas, a la doctora Ivonne Sánchez, que ya está presente el homenaje que le rendimos en nuestras redes sociales, a Tamara Agudín, que dice que el abogado Hernández es muy claro en su exposición, a Carlos Enrique Flores, a Jorge Fernando Tumbaco, al colega Fruques Luques y Ferdinand Muñoz nos ve desde Argentina. Doctor Hernández, si alguien de los que están conectados o ven el video quieren hacerle alguna consulta, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde está su consultorio? Quiero corregir, ¿no? Dije principio de subsidiariedad, principio de proporcionalidad, perdónenme. Bien, muchas gracias. Trato como abogado en libre ejercicio, pienso que es un trabajo honrado, un trabajo noble. Hay gente que piensa que los abogados no sufren, sufrimos más que los propios clientes porque somos responsables y tratamos de dar resultados. Y siempre estamos tratando de ser más técnicos, de estudiar más, de leer más. Como decía nuestro jurista mexicano, el doctor Carbonell, el abogado que lee menos es menos abogado. Entonces, tratando de ser mejor, estoy a las órdenes de quien requiere de mi patrocinio, con todo el respeto a usted, doctor Adolfo Castro, que se dedica también al ejercicio de la defensa en cuestiones penales, civiles y constitucionales, con todo el respeto, doctor, de responder su pregunta y decir que me pueden encontrar en tal lugar. Yo primero a quienes nos ven, yo refiero a usted como un buen jurista, doctor Adolfo Castro, y estoy seguro que usted patrocinando una causa, lo más probable es que usted dé resultado a su cliente, doctor. Le digo lo más probable y no lo probable porque nosotros los abogados no somos los jueces, ¿sí? Pero conozco de su trabajo, doctor, y a quien primero tengo que decir dónde lo encuentran no es a mí, doctor, es a usted, porque usted se dedica a lo que yo me dedico, doctor. Gracias por tu palabra, Santiago, pero tú sabes que la bendición de Dios está para todos sus hijos. Y este espacio que hemos creado es para Amén. Que todos los colegas se permitan venir, conversar y a la vez darle a conocer a la ciudadanía que ya están reactivadas sus labores,
porque en tiempo de pandemia sufrimos todos, y darle a conocer dónde está cada oficina jurídica de nuestros Gracias, colegas. doctor. Sin Gracias. ánimo, acá no hay un celo ni un egoísmo, porque sabemos que Dios Totalmente, nos doctor. bendice a todos. Gracias, doctor. Gracias por ofrecerme su amistad. Igual usted sabe que tiene la mía, doctor, y con el mayor de los respetos y con su permiso, y respondiendo a su pregunta, estamos a las órdenes en el centro Plaza del Sol, ubicada en la calle 10 de agosto y calle Ricaurte, en el piso 1, oficina 22. A las órdenes, y disculpe, doctor, que yo refiera a mi oficina cuando usted tiene la suya. No, tranquilo, tranquilo. Adolfo Castro y Asociados tiene los brazos abiertos para todos los colegas y trata los días lunes y miércoles impulsar el ejercicio profesional de todos por igual, porque el cliente es al final quien escoge a su abogado. Lo que tratamos es de orientar los derechos y las acciones que cada persona pueda concurrir. En la parte final, Santiago, no sé si quieras hacernos conocer algo, porque ya estamos llegando a al final del programa. Bien, solamente entiendo que su canal es sobre juristas. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es totalmente relativa, y lo que yo he expresado, sí, es del poquito conocimiento que he adquirido durante mis pocos años de abogado. Estoy gustoso de estar aquí, y lo que puedo decir es que en nuestra profesión, primero Dios y después nosotros. Es lo que podría yo aconsejar de mis pocos conocimientos, pero primero Dios y después nosotros, y estoy seguro que podemos dar muchos resultados basados en aquello y ponernos a estudiar. Eso sería, agradecido siempre de que usted tome en cuenta a este servidor, a este joven. Darle un abrazo a ese nuevo colega, muchacho que lo estás guiando, a Ovillus, Boris, quien va a aprender mucho a tu lado, y eso necesita el libre ejercicio, que existan cada día mejores abogados, porque así exigimos a las autoridades que se capaciten y se preparen más día a día. Así es. En la firma jurídica que operamos todos los días, tenemos el agrado de tener al abogado Boris Uvillus, un joven con muchas ganas de aprender y de trabajar, y tenemos a la abogada Eliana Vera Quevedo, quienes forman parte de esta firma jurídica, y así como mi padre, le digo mi padre, que es mi padre, el doctor Arturo Mera, quien fue con la persona que yo aprendí, quien fue con quien me formé, quien fue que me guió por los caminos del Señor también. Gracias a él, yo puedo trabajar en el libre ejercicio de la profesión, y hoy también agradezco al doctor José Garzón Bermúdez, al doctor Jorge Luis Villacreces, y quienes han sido durante mi formación académica jurídica mis mentores. Y hoy en día tengo el agrado de acoger a estos jóvenes abogados que tienen mucha ímpetu, que tienen mucha calidad humana también para servir a los demás, porque nuestra profesión, más allá de cobrar honorarios, también sepan ustedes quienes nos ven, ayudamos mucho a las personas, y de eso se trata nuestra profesión. Le damos un saludo a Dani Orozco, que nos ve desde Loja, a Diego Sánchez, que nos ve desde la capital de la República, a Freddy Castro,
a Carlos Enrique Flores, a Enrique Intriago y a la doctora Sonia Barcia. Me quiero despedir dando gracias al Creador. El día de hoy hemos recibido como familia una gran noticia, que mi suegra, después de 23 días de estar en terapia intensiva y que cuando todos los médicos pronosticaban lo peor, Dios la ha sanado y la ha devuelto sana y a recuperarse, y está en hospitalización ya fuera de todo peligro. No soy un hombre de tanta fe, sé que debo aprender más, pero hoy sí quiero decir que gracias al Señor, a no perder la fe en estos momentos difíciles de que muchas familias están pasando con sus seres queridos, no hay que perder esa fe y esa confianza en Dios. Santiago, en la parte final, para que te despidas y que nos dejes con algún pensamiento y reflexión cristiana, que yo sé que eres un hombre de mucha fe. Gracias. Le cito 2 versículos de la Biblia, que el uno está abierta en mi oficina, que nos dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Con este antecedente bíblico, yo salgo a trabajar todos los días. Y a usted, doctor, que dice que su fe es un poquito, sepa que, como dice la alabanza, aunque tengas fe como un granito de mostaza, moverás montañas y desterrarás flores o plantas y las sembrarás en el agua y florecerá. Entonces, su fe ha salvado y sanado a su suegra, porque Dios ha escuchado. Y cierro con esta cita bíblica, Hechos capítulo 3, versículo 6. Le dijo Jesús a Lázaro: no tengo oro, tampoco plata, pero te daré lo que tengo. Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Gloria al Señor, y estoy feliz porque su suegra hoy se ha levantado. Gracias, Santiago. Por haberme invitado. Gracias, Santiago. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores y también hacer una invitación a los colegas profesionales del derecho que se dedican a la rama civil, mercantil, laboral o penal, que este es un espacio para ustedes, para que den a conocer sus conocimientos, sus servicios profesionales a la comunidad manabita y ecuatoriana. Nos despedimos. Este ha sido el final de nuestro programa, un miércoles de conversatorio. Un abrazo para todos, bendiciones. El día de mañana tendremos una entrevista con un colega de Argentina, en donde vamos a tratar un programa más de derecho comparado. Y el día viernes haremos un homenaje a este gran juez de la ciudad de Manta, el doctor Paco Delgado. El día sábado tendremos la exposición de este catedrático universitario, ex fiscal y gran abogado en libre ejercicio, el abogado Henry Villasís, que nos va a hablar de error de tipo y error de prohibición. Un saludo para Giovanni Aguayo Palma, abrazos para todos, y será hasta el día de mañana a las 8 de la noche.